gracias. Entonces, em, los tipos de tiradas son hasta cierto punto el proceso que nosotros vamos a ver en la sección o en las preguntas. Acá hay algo muy importante. Nosotros podemos dirigir una lectura o un tipo de tirada, ya sea a preguntas bastante específicas o a algo muy general. Eso es muy importante. Aquí tenemos que también entender que una lectura, entre más preguntas abiertas, mucha más información sale. Por eso es importante tratar de hacer preguntas muy específicas. Si nosotros hacemos preguntas muy específicas, la información suele ser un poquito más controlada. Por ejemplo, en preguntas muy abiertas, a veces hay personas que se pueden sacar casi el mazo entero. No está mal, pero a veces pasa mucho que de la pregunta empiezan a dar una respuesta y luego brincan a otra cosa y luego a otra y al final tienen como que un buen de caminitos y la lectura tal vez se dispersa mucho o hasta cierto punto hacemos que el consultante pues ya no termine entendiendo mucho pues cómo va la situación, por así decirlo. Y no solo le cuesta al consultante, sino también podemos hacer que se cierre en el momento en el que ya no entiende algún tipo de mensaje o algo por el estilo. Entonces, entre más concretas y específicas, mucho mejor. Eso es muy importante. Entonces, literalmente poner cartas sobre la mesa en una estructura y así es básicamente algo simbólico, porque pues vuelvo a lo mismo, dependerá mucho de cada uno, dependerá mucho de la mesa en donde esté uno, dónde esté leyendo y demás. Si no tiene espacio para hacer una tirada súper rara y extensa, pues obviamente necesitará solamente colocar las cartas de a modo que se sienta cómodo. Es muy importante entenderlo también para que no solo nos quedemos con es que solo me funciona un tipo de tirada. Todos vamos a conectar con algún tipo de tirada, eso es bastante obvio, porque hay algunos que van a fluir más, por ejemplo, con las tres cartas de presente, pasado, futuro, otros con tirada de decisiones, otros con tiradas de relaciones, por ejemplo, y demás. Entonces, sí, cada uno fluye con algún tipo de tirada en específico, pero tampoco nos tenemos que cerrar a ese tipo de tiradas, por así decirlo. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿cómo van con leer una sola carta, interpretar una sola carta y sacar un mensaje extenso? Y no lo típico de sale la carta y ya, pues abundancia, amor, prosperidad, todo. Más o menos. Más o menos es bueno. No es malo, es bueno. Eh, mejorando, eso es bueno. Ok. El punto en este, tenemos el punto, ¿por qué te cuesta arrancar, Cari? Eso es importante. Hola, Hola. porque como que me cuesta empezar a entender el mensaje. Lo que hago es respirar y dejar que fluya la información como para poder avanzar de alguna manera, ¿no? Pero Ujú. si de repente cuesta al inicio, es solo una carta. Ok, ok. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a aprender también a hacerlo con una sola carta porque sí, sí es importante. En el caso de lo que es la tirada de tres cartas de presente, pasado y futuro, usualmente solo se lee una. A veces tratamos de sacar más abajo porque eso nos puede ayudar o dar un contexto, pero en muchas ocasiones suele ser como igual un poquito enredado si nos cuesta como interpretar un mensaje en específico. ¿Ok? Entonces, am, yo creo que antes de entrar en las tres cartas, ¿qué saben de canalizar? Para que empecemos a canalizar antes de irnos a las tres cartas. Canalizar para arrancar, ok.
Presencia, me gusta. Para mí es conectar con energía, ¿ok? ¿Qué energía? Dictando, ok. Sí, intuición, ¿qué más? Ujú, ok, ok. Em, Todos tenemos imaginación, eso es importante. Para cada uno de nosotros, nuestra imaginación se va a formar de formas diferentes, valga la redundancia. Em, Usualmente yo soy muy visual. Mi imaginación es muy visual, me muestra las cosas tal cual son. Y yo tengo que aprender a interpretarlo. Vamos a aprender a interpretarlo, no todo y no tan extenso, porque genuinamente cada uno va a interpretar una cosa de 25.000 formas diferentes. Y ese es el punto, y eso está bien. Entonces, canalizar es permitir básicamente que la información llegue a través de nosotros. Permitir que la información llegue a través de nosotros. Entonces, cuando una persona canaliza, no significa que alguien externo tome el control de nosotros, una entidad, una deidad, un ángel, no, no significa eso. Ni que entre en trance, ni que necesita algo necesariamente. En la mayoría de los casos, literalmente, si no es que todos en esencia, simplemente es abrirnos un poquito a percibir y cómo nos abrimos, escuchándonos a nosotros mismos y validando todo lo que hay dentro de nosotros. Desde la imaginación, por mucho que lo que estemos imaginando sea, entre comillas, incoherente, es justamente validándolo. Eso nos ayuda un buen. Claro que en una canalización yo puedo estar leyéndole a Karen, por ejemplo, y de repente en mi cabeza aparece en la imaginación un zombie. Es el ejemplo que más me gusta. Un zombie. Entonces, no, bueno, no le voy a decir un zombie. ¿Qué es lo que significa? O para mí, ¿qué significa? Entonces yo le puedo decir, ah, pues a lo mejor andas últimamente como tratando de huir de algo, andas como en modo supervivencia porque te siento alerta. Entonces, cuando yo ya le digo que desde el que la vi, sentí el modo alerta, entonces con eso yo lo relaciono. Hay quienes me han tocado personas que usualmente relacionan casi todo con películas, con animes, con cosas así, y no dicen específicamente la película o el anime, lo utilizan de referencia para poder dar un mensaje, para sacar información de ahí. Es literalmente como si nosotros tuviéramos un hijo chiquito al cual le vamos a explicar algo, un libro. Leímos el libro primero y le tenemos que explicar. No se lo podemos explicar tal cual está en el libro, hay que buscar formas de que lo entienda. Exactamente lo mismo. Entonces, uno de los puntos más importantes, porque todos canalizamos y la mayor parte del tiempo sin darnos cuenta, uno de los puntos más importantes es reducir la ansiedad, el estrés y la inseguridad. Estrés, ansiedad e inseguridad. Si nosotros reducimos estos tres, no, no va a haber un control de estos tres elementos o estos tres puntos sobre nosotros. Cuando estamos canalizando, si nos da ansiedad, perdón por la palabra, pero le dimos en la madre a toda la canalización. Lo mismo que a la intuición. Entonces sí tenemos que aprender a cómo sobrellevarlo. Una de las formas es llevar un control o un registro de nuestras emociones día con día. Eso es súper importante. Control de emociones, sí. Llevar un registro de nuestras emociones. Puede ser la típica, un diario a donde quiera que vayamos, donde al despertar escribimos sobre cómo amanecimos, sobre estructurar, pues, yo imagino que mi día va a ser así, 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 así. Y al llegar a nuestra casa en la noche, antes de dormir, escribimos cómo nos sentimos durante el día, cuál fue la emoción más prominente.
Eso es bien importante, porque entre más nosotros aprendemos a controlar nuestras emociones llevando un registro, es más fácil, uno, que la intuición se desarrolle y dos, que aprendamos a canalizar más fuertemente. ¿Por qué? Después de un mes, porque son 30 días, poco más de 30 días, después de un mes de llevar un registro de emociones, el siguiente mes nos vamos a dar cuenta que hay un patrón emocional, ¿o no? En un mes hay una, dos o tres emociones que se van a repetir muy seguido. Y sobre estas tres emociones, dependiendo de cuáles sean, tenemos que poner atención y trabajar con ellas. Entonces, si la emoción que más se repite, por ejemplo, es enojo, pues entonces hay que trabajar con ella. Escribirlo, convertirlo en ejercicio, a terapia, dibujarlo, pintarlo, entenderla. La parte más importante es entenderla. Por eso se va a terapia, porque se tienen que entender las emociones. Entonces, si nosotros buscamos más perspectivas de cómo entender una emoción, es más sencillo. Y podemos buscarlo de diferentes formas. Un ejemplo, llevo 3 días enojado, sino para no invertir dinero puedo buscar en internet en unos 10 artículos, pero de verdad leer extensamente qué significa el enojo a nivel psicológico, espiritual, emocional, todo, qué significa. Y ahí voy a encontrar una respuesta. Y si ya entendí un poquito más el enojo, estoy del otro lado. No es de la noche a la mañana, pero entre más le ponemos atención, más rápido se canaliza y más podemos trabajarlo. Entonces, otra de las formas es que cuando nosotros tengamos las cartas enfrente, tratemos de que la mente no se meta. Cuando la mente se mete es cuando tratamos de usar, pues es que, ¿qué significa el 8 de espadas? Que me acuerdo que significa esto, esto y esto. No, hay que sacar la mente. Sí, yo sé que la gente puede que no ayude, pero la gente no tiene que ayudar, tú te tienes que ayudar. Entonces, justo tratar de que la mente no entre. No tratar de buscar los significados, sino lo primero que llega a nuestra mente cuando aparece la carta. Como un tip, no siempre podemos decir exactamente lo que llegó a nuestra mente cuando vemos la carta, pero como un tip podemos decir eso y tratar de darle otra interpretación. Y decimos las dos cosas. Y una va a tener que conectar. Ajá, justo es tener el control sin dejar que la intuición hable, porque la intuición es lo primero que sentimos, lo primero que llega a nosotros, lo primero que se manifiesta en nuestro cuerpo y demás. Entonces, eso es muy importante. Entonces, como un ejercicio, vamos a escribir en nuestra libreta una cuartilla, cuando mucho, de lo siguiente. Vamos a escribir nuestras emociones de la manera más sencilla, como si se lo fuéramos a decir a un niño de 6 años. Entonces, ¿cómo yo le diría a un niño de 6 años qué son las emociones? ¿Cómo son mis emociones? Vamos a usarnos a nosotros. Si yo le dijera a mi Alex de 6 años, pues es que tus emociones son esto, normalmente tienes esta emoción, normalmente tienes esta otra, lo vamos a escribir. Y digo una cuartilla porque tiene que ser extenso. Usualmente de repente me escriben de que, pues son bonitas. No, no sirve de nada. Entonces vamos a escribirlo para que veamos ahorita es para ver qué emociones hay más ahorita. Tú puedes, Fran, como un diario, sí, claro.
¿Cuáles son las tres líneas, Ale? Pues escribí las emociones es como es lo que sientes, cómo lo sientes, por qué lo sientes, déjalo fluir y empieza a conocerte. Ok. Y me dio como como que se me hizo un nudo en la garganta y así como que quiero llorar. Ah, si tienes que llorar, llóralo, pero intenta seguir escribiendo sobre por qué crees que vas a llorar. Imagínalo, nada más. No tiene que ser así una certeza universal. Pero algo interesante. Sí, me gusta. Ok. ¿Cuál es la emoción o las emociones más fuertes, Fran? Ahí la verdad es que la escribí en general como con... Ya, te los leo para que lo entiendan. Dice, hola pequeña Fran, estos días he estado muy feliz y orgullosa de nosotras, porque he podido hacer cosas que me llenan el corazón. Tenemos muchas cosas que soñábamos lejanas y otras que ni soñábamos. Tenemos que tener paciencia con nuestra ira. Estamos en tiempos de cambios y es normal sentirlo. Estamos saliendo de nuestra zona de confort. Ok, me gusta. ¿Y cuál es la emoción más repetida ahí? Yo creo que es como entre felicidad, orgullo y bueno, la rabia, pero está como un poquito más abajo. Ok, me gusta. Muchas gracias. Gracias a ti. Adara, tú dinos las emociones más. Ok, a ver, yo escribí como tú dijiste, como si se lo fuéramos a explicar a ¿Mm? alguien, ¿no? Las emociones son la respuesta a los estímulos internos y externos a los que nos enfrentamos día a día. Las emociones son momentáneas, no son temporales y nos ayudan a identificar nuestros estados de ánimo. Sabiendo esto, podemos conocer y reconocer lo que nos ocurre para poder manejarlo de manera asertiva y sin lastimarnos, pero también considerando a los que están a nuestro alrededor. Las emociones son necesarias, pues nos mantienen a salvo o alerta del peligro, nos ayudan a comunicar a los demás cómo nos sentimos y les da una idea de cómo ellos nos hacen sentir. Eso escribí. Bien. ¿Cuál es la emoción más repetida ahí? Ay, no lo sé. Sí puedes, tú puedes. Imagínalo. Las, Míralos. la emoción más repetida ahí, Sí, o la más fuerte que veas ahí. pues no sé, la alerta, o sea, que nos mantienen a salvo, no sé. O sea, si la que está alerta es la más fuerte, ¿tú estás en alerta ahorita? ¿O has estado Sí, así? A ver, sí. ¿por qué has estado en alerta? Porque he tenido situaciones complejas en mi vida. Tengo una amiga, casi mi hermana, que está en el ¿Mm? hospital. Entonces estoy como muy al pendiente de todo lo que está ocurriendo y estoy tratando justo de mantener el control de mis emociones para poder ser de ayuda más que, más que otra cosa en este momento. Eso. ¿Y cómo podrías ayudar? Pues la forma en la que trato de ayudar, pues es brindando mi apoyo, yendo a visitarla, dándole ánimos, aunque a mí se me rompe el alma y el corazón, pero en el momento en el que estoy ahí, pues le doy ánimos, le digo que debe de salir, que tiene que estar fuerte, apoyo a su mamá con lo que necesite,
Aunque yo pues tengo que trabajar, pues asisto, le ayudo con las guardias, la ayudo a darle de comer, todo eso, o sea, estar para ella. Ok. Y Lo único. después, ¿te das el permiso como de romperte un ratito? No. Sí, por supuesto, o Ok. sea, ya cuando salgo de ahí, ya, soy esa persona que, bueno, yo lloro por todo y para todo. Llorar es Qué sanador, signo ¿no? eres? Soy cáncer. No, pues sí. Sí, soy muy llorona. Entonces, después de eso, pues ya, me rompo y me doy permiso de sentir todo lo que siento, ¿no? Angustia, frustración, miedo, Mm, ansiedad, enojo, estoy enojada porque no entiendo por qué pasó lo que pasó con ella, etcétera, etcétera. Y ya luego vuelvo a pensar, bueno, no es por qué está aquí, sino para qué está aquí. Y de qué ok. forma esto me da una lección a mí también, porque ella es muy cercana a mí, entonces pues también me afecta directamente. Ok. Hmm, me gusta. Muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, Brandon, dinos, cuéntanoslo. Tú puedes, Brandon, yo sé que sí. Ya casi, Brandon, ya casi. Uno más, uno más. En lo que aparece Brandon. Ok, eso es un punto muy importante. Lo siguiente van a escribir justamente en su libreta. Se van a describir de forma positiva, nada negativo, forma positiva, en 11 palabras, no más, 11 palabras. No te preocupes, Brandon. Pero no lo piensen, no piensen las 11 palabras. Lo primero que les vaya llegando de golpe lo van escribiendo. Tiene que ser positivo. Bien, Cari. ¿Frases así como sueltas o palabras? ¿Cómo? O sea, ¿una frase completa o palabritas? Palabras. Solo palabras. No. 11 palabras, Ezequiel, vas a escribir que te describan a ti. O sea, te vas a escribir en 11 palabras, pero no vas a pensar, no vas a decir, soy. No, lo primero que llega a tu mente. Y positivo. Si hay algo negativo, next. Muy bien, Ari. Cuéntanos tus 11 palabras, Ari. Yo siento que soy una persona muy alegre, ¿Mm? tierna, cariñosa, preocupona, pero en el sentido de que si por ejemplo tú me dices, ¿sabes qué? Me estoy quedando sin batería, voy en carretera, yo estoy al pendiente de ti hasta saber algo, ¿no? En esa preocupona bonita. También soy bonita, soy sincera, soy fiel, soy juguetona, empática, dedicada y lista. Bien, muchas gracias. Gracias.
Ok. El siguiente ejercicio, yo les voy a dar palabras y frases muy intensas, y lo que van a hacer es escribir lo primero que llega a ustedes. No lo van a pensar. Esto es muy importante. Cuando les digan una palabra, por ejemplo, van a enfocar toda su atención en lo primero que sienten, lo primero que escuchan, lo primero que están pensando. No solo sentir emocionalmente, sino físicamente. Si hay una ventana a un lado y la ventana está golpeando con el aire, también se le pone atención. El punto de canalizar es darle atención a todo al mismo tiempo y dejar que llegue el mensaje. Entonces, yo les voy a dar la primera palabra y van a escribir, pueden escribir más palabras que se les llegue a la mente con ello, o pueden escribir una frase, o pueden escribir un mensaje. Y la primera palabra es conocimiento. No lo piensen, que llegue el mensaje. No se me estresen tampoco. Si es extenso, está súper. Tú canaliza lo que tengas que canalizar. La siguiente palabra es niño interior. Niño interior. La segunda son dos palabras, pero en una. Mamá y papá. Bien. La siguiente no es una palabra, es una frase que dice, si me dicen que yo no puedo, entonces ¿qué?
Si me dicen que yo no puedo, entonces ¿qué? Bien. ¿Cómo que ya ni modo a soportar, Silvana? La siguiente frase es, tu niño interior necesita qué. Amor, ¿qué más, Cintia? ¿Qué más? Pensar tantito, sí. La siguiente frase es, si todo se derrumba a mi alrededor, ¿qué? La siguiente es, lo único que yo necesito es...
Pudrirme en dinero. Pero bueno. Ok, entonces, o generalmente no es tan difícil canalizar, solamente hay que dejar que las cosas fluyan, especialmente cuando pues involucramos más la parte emocional. Entonces, de esa manera, de la misma manera, las cartas, el mensaje que trae abajo la carta de justicia, tres de oros, cosas por el estilo, son los que nos tienen que ayudar a canalizar. Es como si fuera justamente mi niño interior necesita qué, algo así. Entonces, es exactamente lo mismo, solamente que evidentemente con el tiempo y la práctica lo podremos hacer pues mucho mejor. Y pues de esa manera la podemos ir canalizando un poquito más fuerte, un poquito más sencillo y poder encontrar también una respuesta más en concreta a las cosas. Entonces, la forma más sencilla, por así decirlo, de nosotros hacer una tirada suelen ser las tres cartas. Usualmente las tres cartas son presente, pasado y futuro. Bueno, pasado, presente, futuro en este caso. Y siempre nos dicen de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos hablando emocionalmente, mentalmente, energéticamente o dependiendo de la pregunta que nosotros podamos formular o que nos hagan a nosotros. Suele ser una tirada muy sencilla, pero gracias a que es una tirada muy sencilla, es una tirada muy profunda, muy importante. La primera carta representa el pasado. Lo que hace la carta del pasado es que no se limita a decirnos lo que ya pasó, porque evidentemente no nos va a contar lo mismo que una, ya sabemos, y dos, pues no podemos conectar a este punto. Pero lo que sí nos dice es hacia dónde está conectada nuestra energía que todavía no soltamos. En el caso de que, por ejemplo, a... vamos a ver, en el caso de que a Ale le salga el 9 de espadas en la carta del pasado. ¿En dónde está todavía su energía? En el pasado, que no ha querido cortar, cerrar, liberar. ¿Dónde está su energía? Si es 9 de espadas. Más bien, ¿a qué se está aferrando su energía? Lo primero que nos llegue, no lo piensen, lo primero que nos llegue. Supone que estamos canalizando. Miedo, bien. 9 de espadas invertida. Entonces, ¿qué es? Momentos de nostalgia. Claro que sí. En el caso, por ejemplo, tristeza, sí, control y pasado. En el caso de que fuera, por ejemplo, el 3 de copas o el 3 de oros, el 3 de oros, ¿a qué puede estar aferrada en el 3 de oros? Puede ser algo positivo como puede ser algo negativo. Si está en el pasado, usualmente es negativo. Si estamos aferrados a cosas del pasado, es negativo. Entonces, el 3 de oros, ¿qué puede ser? A seguir aprendiendo, amistad, amistad. Entonces, estaría aferrada a una amistad que tal vez no funcionó. Un momento que la frustró, claro. Entonces, uno de los puntos en la carta del pasado es siempre que nos muestra eso, dónde está su energía atada todavía. También nos puede mostrar el origen energético
de la situación que está viviendo, de la pregunta que tiene, el origen emocional de la pregunta que tiene, de lo que está viviendo, mental o espiritual incluso. Por ejemplo, hoy tuve una sesión de tarot con una persona bien frustrante, la verdad. Lo siento, pero fue muy frustrante. Entonces terminó bien rápido porque todo el mundo nunca le atina. Yo, pues es que, madre mía. Em, en las tres cartas que le salieron, literalmente en la carta del pasado, le salió muchísimo que el origen emocional del por qué chingados estaba tan aferrada a la persona de la que se había divorciado era literalmente infidelidad, engaño y que en el pasado había sufrido abandono. Entonces, el origen emocional de es que ¿por qué no regresa la persona? Porque siempre que la persona aparece me deja de hablar de la nada, pues entonces hay un tema emocional muy fuerte y nosotros podemos desarrollarlo. Aquí algo muy importante es aprender con una sola carta. Si en dado caso, no sé, Fran de repente dice, ay, es que no conecto con más cartas del pasado, debajo de la carta del pasado puede ella poner otras dos o tres, como un contexto al pasado. Es muy válido. Pero recordemos que entre más cartas, más información, más contexto. Entonces, si van a utilizar más cartas, pueden utilizar dos o tres más para dar el contexto necesario y suficiente a la carta del pasado. Usualmente se colocan abajo para no perder la estructura, pero ya será de cada uno. Lo pueden colocar encima, debajo de la primera carta del pasado, como sea. Entonces, también esta carta puede mostrar varias cosas al mismo tiempo. Puede mostrar un evento que marcó la vida de la persona. Puede mostrar señales de una etapa anterior que no ha soltado y o puede mostrar una herida no resuelta. Digamos que a Ale le sale igual la carta del 5 de copas ahí. Nos podría mostrar, como las copas son emociones, nos podría mostrar que hay una herida emocional. En el caso de las copas, a mí me podría sonar una decepción emocional. Y dependiendo del contexto, de la pregunta y demás, puede ser una decepción emocional familiar, romántica, laboral, social, cualquier tipo de decepción emocional. Entonces, las cartas, aunque sean positivas y nos salen en pasado, sí nos pueden dar un contexto negativo, dependiendo del significado de la carta. Entonces, algo que sí tenemos que comprender es que la carta del pasado no está para encadenar a la persona, ni es como para hacer que la persona se nos vuelva a estresar. Simplemente es para mostrarle lo que ahorita la puede estar deteniendo. Sí, las complementarias se sacan en dado caso de que las necesites. No, como les decía, no importa dónde las pongas, usualmente se ponen abajo de, por ejemplo, estás leyendo ahorita que estamos en pasado, ¿quieres saber más del pasado? Sacas tres cartas y usualmente visualmente las colocan abajo de la carta del pasado, abajito, a modo de que, pues es el contexto y tener un orden, pero ya será mucho de cada uno. Luego tenemos la carta del presente. Perdón, antes de pasar a la carta del presente, lo único que sí, dependiendo del contexto y la pregunta de la persona y de cómo vaya la lectura, la carta del pasado puede mostrar algo, digamos, ni neutral, ni positivo ni negativo, cuando es, pues es que en tu pasado hay un aprendizaje que ahorita te va a servir mucho y entonces le podemos dar ese significado. Pero dependerá mucho de la pregunta, del contexto, de cómo vaya la lectura, de lo que la persona quiera desde el inicio, todo. Ahora sí, la carta del presente. La carta del presente, vamos a decirlo, es la más importante de las tres.
porque es la más importante de las tres. ¿Alguien sabe? Yo sé que todos saben. Canalícenlo. Pues porque es lo que estamos viviendo aquí y ahora. Exacto. Sí, 100%. Sí, justo. Totalmente. Entonces, una de las formas, de hecho, hoy en día se habla mucho de que experimentamos el pasado y el futuro aquí en el presente. Están como unidos. A través de los recuerdos, de la parte mental, de la ansiedad de que nos proyectamos, lo experimentamos. Por eso siempre es la carta más importante. Y es usualmente a la que sí le tenemos que poner más atención y más enfoque porque nos va a determinar muchas cosas. Incluso si quisieran, pueden empezar leyendo esa carta, que es la del presente. Entonces, eso nos va a ayudar bastante. Entonces, la carta del presente, que es la número 2, básicamente es cómo está la energía de la persona o de nosotros ahorita. ¿Cómo se encuentra su energía? Si sale la torre, puede que esté muy dispersa su energía, puede que esté un poquito de ansiedad, que esté como muy alerta. Podemos darle el significado positivo de indagar dentro de la misma carta de la torre por qué está así su energía. Si no, ya sacamos dos o tres cartas más que nos den un contexto extra. En dado caso de que las cartas extra, los complementos, los comodines, en el caso de ser la torre, fueran muy positivos, entonces nos habla que hay una situación en específico, que no su vida está en caos, solo hay algo que ahorita tiene a la persona muy preocupada, muy estresada. Y ya dependiendo de las cartas, pues, pues es que, pues, no sé, últimamente andas pensando mucho en el trabajo. ¿Tienes problemas laborales? No, que sí. Pues ya sabemos por dónde va. ¿Por qué tu energía está en caos ahorita? Y si resulta, pues es que falta de amor propio, por eso todo está en caos. Entonces dependerá mucho de eso. Justo sale el diablo y el carro. Hay que huir de ahí. Entonces, eso es muy importante. Entonces, representa siempre el estado actual de la persona. Y nuevamente es muy interpretativo, muy interpretativo. Usualmente, aquí puede aparecer lo que la persona puede estar sintiendo, puede estar pensando, cómo su energía ahorita se está manifestando y de qué manera. E incluso, si nosotros empezamos leyendo la carta del presente, puede ayudarnos mucho a que el pasado tal vez no sea tan caótico. Es decir, si ahorita la energía está muy estable, entonces la carta del pasado puede servir ahora sí como la enseñanza. Pues ¿qué enseñanza te trae el pasado? Digamos que la carta del presente funciona como un diagnóstico energético. Sí, hay un avance usualmente. Te digo, parece mentira, pero en personas muy caóticas y muy centradas en algo negativo, casi siempre la carta del presente puede salir muy positiva, pero te vas a ir dando cuenta, tanto en la pregunta que hace o en todo lo demás, el que sí la energía realmente es muy pesada y la del pasado es la que puede determinar de que sí, su energía está muy pesada, está muy densa y demás. Entonces, por ejemplo, si aquí en la carta del presente sale la luna invertida, nos puede hablar de confusión. Usualmente se sacan las tres, usualmente, pero si quieren enfocarse en la de presente, siempre se saca el presente primero. Ese es el punto de hablarle al tarot. Cuando están barajeando, si, por ejemplo, a mí me gusta pedirle el nombre usualmente a una persona cuando me dice, digamos que Adara me dice, pues quiero saber sobre mi pareja. Y yo, ¿cómo se llama? No, que Agustín. Entonces yo empiezo a barajear repitiendo el nombre Agustín. Entonces ya estoy intencionando a que salga. Adara se esconde. Entonces ya estoy intencionando a que salga. Lo mismo pasa con, pues la primera carta que voy a sacar es presente y ya la saco.
y listo. O saco las tres, pero digo, dependerá mucho de cómo se acomode. Entonces, en la carta 2 del presente, si sale la luna invertida, puede ser, ah, pues tu energía ahorita está en confusión, está, está muy intuitiva, pero te estás confundiendo mucho, hay muchas emociones, pero necesito más contexto. Puedo sacar dos cartas. Y resulta que me sale el mundo y me sale el sol. Casi dijiste, sí. Sí, 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 va a caer chismecito. Entonces, si me salen cartas muy positivas, a lo mejor es justo la persona en este caso puede estar bien en su presente, pero hay una etapa o este proceso es de confusión y ya nosotros podemos interpretar el por qué. ¿Cómo que se puede dar a tres personas? O sea, una carta por persona, no, pero sí se puede leer evidentemente tres cartas por persona. Entonces, en esencia, usualmente muchas personas utilizan este tipo de tiradas más que nada para saber cómo está su energía en este momento, por si quieren tomar decisiones laborales, decisiones súper importantes en su vida, o sea, decisiones genuinamente que van a marcar un antes y un después en su vida. Cambio de casa, cambio de país, cambio de residencia, temas muy fuertes con la pareja, ahí sí. Ah, sí, justo, sí, sí, sí. Se puede leer a terceras personas, pero es que es lo mismo. Mejor échanos el chisme. A qué tercera persona le quieres leer estas tres? Entonces, eso. Usualmente sí, casi siempre es como de, ay, pues es que, oye, estoy a punto de cambiar de trabajo, me voy a cambiar de casa, ¿qué onda? Y usualmente en esta sale mucho, ah, pues ¿dónde estás parado ahorita, en el presente, para saber si es buena idea, sí, cambiarte de casa ya o esperarte tantito? Y la carta del pasado también nos da el contexto de, vienes bien, hay cosas que necesitas soltar para entonces sí cambiar de trabajo, sí cambiar de residencia. Usualmente ayuda mucho para eso, pero puede ser escalado a cualquier tipo de pregunta y demás. Sí, se puede leer una situación de casa, pero vuelvo a lo mismo. Siempre que la lectura esté dirigida a una persona, todo gira en torno a la persona y a la percepción de la persona en base a las demás. Es decir, cuando alguien te pregunta de, oye, quiero saber, a dar otra vez, que voy a preguntar sobre Agustín. ¿Qué onda? ¿Qué está pensando Agustín de mí? No le vamos a decir qué piensa Agustín porque la lectura no es para Agustín. Como es para Dara, usualmente sale todo lo que ella puede percibir y sí, la energía que va muy acorde a lo que ella está sintiendo, percibiendo y demás. Y entonces, gracias a eso, pues tenemos un significado muy importante. Entonces, lo mismo, no podemos leerle a las demás personas porque no tenemos ni su permiso ni se le estamos leyendo a ellas. Si te lo leemos a ti, por así decirlo, si sale, ah, pues es que hay personas, que esto, que el otro, que aquí, que allá, y listo. Puedes sacar un par, puedes sacar tres, puedes sacar 78, pero entre más, vuelvo a lo mismo, más contexto. Y la última, que es la carta del futuro, es una carta que hay que tomarla en cuenta que no nos condiciona nada. No va a condicionar nada la carta del futuro. Si en la carta del futuro aparece deshonra, nos está condicionando a deshonra. Si aparece éxito, tampoco nos condiciona y no tenemos que condicionarnos a eso. Por eso, usualmente, ¿por qué? Porque a veces nosotros mismos nos condicionamos mucho. Ah, pues es que en el futuro me salió éxito. Como ya sé que voy a tener éxito, que viva la vida, no pasa nada. Voy a hacer y deshacer. No, entonces hay que entender que no condiciona. Digamos que el futuro es el resultado de las dos cartas anteriores. Dependiendo del presente y del pasado, es el futuro que puede aparecer ahí. Y puede cambiar el futuro al otro día o al mes o al año. Entonces, si el pasado no lo he soltado y el presente se ve caótico, ¿cómo creemos que va a estar el futuro? Es muy similar. Entonces, lo mismo.
El futuro es el resultado de las cartas anteriores. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Te resonó a ti? Porque si te resonó a ti, entonces puede haber otra persona involucrada. Si no, te estaba mintiendo. De hecho, la consultante me dijo que todo lo que le dije era verdad, fue lo que pasó exactamente, solamente que que ella me preguntó por un tal Juan y yo le di, por ejemplo, información de cosas que pasó y vivió con su ex, pero no se estaba preguntando de otra persona. Ya te entendí bien. Entonces casi estoy un 99.99% seguro que todavía no ha soltado la energía del ex. Y tú jalaste y interpretaste la energía de ella sobre su ex, que la trae como a flor de piel, como si fuera perfume. Entonces es muy probable que haya pasado eso y eso suele suceder mucho. Gracias, gracias, porque sí fue la primera vez que me pasó y yo como que, oh, se me cruzaron los cables. No, es que te digo, o sea, tú canalizas y entre más canalizas, tú puedes percibirlo todo. Entonces a lo mejor estás percibiendo justo la energía de la expareja. Pero entonces sí, el futuro es eso, el resultado de las otras dos cartas anteriores. Y vuelvo a lo mismo, nos puede ayudar mucho a determinar y ayudarnos a dar consejos en base al presente y al pasado. Si el futuro también nosotros queremos que sea diferente, pues el presente y el pasado se convierten en consejeros. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que dejar de hacer? ¿Cómo lo tienes que hacer? Eso es muy importante. Entonces, tengo una pregunta para que me saquen presente, pasado y futuro. Ajá. Saquen sus cartitas, barajenlas, soplenles, lo que tengan que hacer. ¿Y tus cartas, Fran? Están en una caja por ahí. Muy mal, muy mal. Todavía no termino de No te preocupes. La pregunta es, a ver, ¿cuándo es? Por ahí de junio quiero ir a visitar a mi hermana a Mérida. Y probablemente me quiera quedar como 2 meses por allá. Entonces, mi pregunta al respecto es, ¿cómo van a salir los temas tanto laborales como otras cosas si me quedo 2 meses allá? Y si es bueno que me quede 2 meses allá, más o menos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Con las tres, presente, pasado y futuro. Igual lo primero que les llegue, lo primero que les vibre. Si me sale el diablo, la torre y el 9 de espadas, lloro. Ok, me gusta. Sí, hasta cierto punto fue muy cómodo. Entonces, como que en esa comodidad yo dije, está bien, aquí puedo permanecer un buen tiempo. Entonces, sí, mucha razón. Fíjate que a mí me salió el 3 de copas, la Ujú. fuerza invertida y el 5 de copas. No supe cómo sacar el presente, pasado y futuro, pero lo que te puedo decir es que si tú te vas, la vas a pasar como súper bien,
pero de cierta forma te vas como a te ¿Estresar? vas a tener como mucho desgaste emocional porque sí, te vas a estresar prácticamente porque te gusta como prestarle demasiada atención a lo que haces. Y sabes que vas por cuestión de vacaciones, pero también sabes que tienes una responsabilidad. Ok. Esa es la percepción que me da. A mí me gusta, está súper bien, me da mucha calma, es la parte más importante. Y te digo, puedes sacarle de presente, pasado y futuro, barajando y lo mismo tú di, esta carta es de pasado y la sacas. Esta carta es de presente y la sacas. Esta es de futuro y la sacas. Y ya tú puedes leer. Pero la verdad, 10 días, me gustó mucho. Karen, cuéntanos. Cuéntame. Hola Alex, a mí me ¿Ah? salió primero como el pasado, el 9 de bastos, que siento que antes como que te fuiste a Mérida y como que fue así como una satisfacción, como un descanso. Sí. Eh, Me salió el presente, la sota de bastos. O sea, siento Ok. que tú estás como muy entusiasmado. O sea, siento que vas a satisfacer ese viaje, que lo vas a disfrutar mucho y me salió el 10 de bastos en el Mm, futuro. Entonces siento que es como, no sé, siento que puede pasar algo en el futuro, pero no creo. Pero siento que te vas a sobrecargar, a sobrepensar cosas que puede que, como que tú tenías como un proyecto, siento, pero que ya es así de que, ay, ya lo dejé por mis vacaciones o por esa satisfacción que tenías del viaje. sí, me gusta. Y se conecta mucho con lo que dice Ale, así que súper. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Qué más? Karina, cuéntanos. Cuéntame. Primero me parece interesante que también me salió la sopa de bastos, pero me salió en tu pasado. Ok. Mm, Ok, creo que vienes justo de ese momento en el que te fuiste, disfrutaste, conectaste con, este, no solamente con tu propósito, sino con un pendiente que tenías. Oh, ujú. Y te hace, digamos que viniendo de esa emoción y esa sensación, ahorita tienes dudas, no de irte, sino esas dudas de como más, ni siquiera es tanto de trabajo lo que siento, es más bien como, tú sabes que ahorita estás empezando a tener tu, ah, tu energía, tu visión en diferentes cosas y hay algunas que te están costando soltar Ok. y Sí. otras que sabes que quieres retener. Entonces, ahorita es más ese momento, ahorita estás más en, sí, ¿qué puedo dejar, qué puedo soltar, qué puedo dejar de hacer ahorita y qué debo, ¿no? Mantener para poderme ir y, y disfrutar de lo que suceda. Y en el futuro me apareció la estrella invertida, que es un poquito justo ese, estás buscando qué quieres, a dónde quieres dirigirte, ¿no? No Ujú. solamente en cuestión de el propósito, va más allá de ahí, viene entre incluso en qué quieres seguir creyendo. Ok. No sé, sino en tus ideales, en qué sí quiero mantener. Mm, me gustó los ideales, porque han estado cambiando, no para mal, pero sí han estado cambiando estos días o estas semanas. Entonces, he estado batallando con ellos. Entonces, me gustó mucho. Muchas gracias. Entonces, sí, todos están haciendo súper bien. No está tan difícil. Es cuestión de darle amor al arte. Entonces, em, hay otra tirada que también nos puede ayudar mucho. Es de decisiones. Ahí está. Tirada de las decisiones.
Esta es muy acorde y muy ad hoc usualmente al tarot en general, porque el tarot siempre nos va a mostrar pues, decisiones, valga la redundancia, nos va a mostrar dos caminos, tres caminos, cuatro caminos, siempre nos va a mostrar. ¿Por qué? Porque aquí lo que hace siempre el tarot, por eso no es bueno condicionar nada, es que el consultante siempre va a tener la razón. Si yo le leo a Karina, Karina siempre va a tener la razón. Entonces, yo lo único que le voy a hacer es mostrarle, ah, pues este es el camino uno, esto es lo que puede pasar si lo tomas. Este es el camino 2, lo que puede pasar si lo tomas. Camino 3, lo que puede pasar si lo tomas. Y ella tiene que elegir. Entonces, obviamente el tarot trata de guiarla a cuál puede ser el mejor camino para ella en diversos sentidos. Entonces, al final es justo lo que uno decida. Pero en el caso de la lectura de las decisiones, usualmente se maneja con dos decisiones o dos caminos. Podrían agregar otro, pero es complejo. Entonces, usualmente es eso. Cuando hablamos de la primera carta, siempre es el tema principal o el presente. Puede ser el tema principal, la pregunta. Ah, pues no sé, tengo esta entrevista de trabajo el martes, pero tengo mi otro trabajo y a lo mejor me renuevan el contrato el jueves. Entonces es un, ¿qué hago, no? Entonces, esa primera carta es la que va a mostrar el tema. ¿Y qué explica la carta del tema o el presente? Es muy similar a la carta de las a la tirada de las tres cartas con el presente. ¿Por qué? Porque la carta uno va a mostrar cómo es la energía de la persona en base a las dos opciones que tiene, a la entrevista laboral y al contrato que se le va a renovar. ¿Cómo está su energía? Si está dispersa, si está en armonía, si es coherente, si hay ansiedad, si hay estrés, si algo le está incomodando, si algo lo está atando, ahí va a salir. Entonces digamos que la primera carta es muy general de la situación que está viviendo la persona. Es como el estado energético del consultante o la situación real que está viviendo, porque no está viviendo solo una indecisión, sino está viviendo más cosas dentro. Por ejemplo, a veces esta carta, la primera, revela más cosas que la persona no había considerado. Una son emociones ocultas. Por ejemplo, usando el mismo ejemplo, muchas personas es, a lo mejor sí tengo una oportunidad laboral mejor, pero tengo una inseguridad en dejar el trabajo que tengo porque el trabajo representa seguridad. Entonces, tengo una inseguridad en dejarlo. Entonces, revela una emoción oculta. Puede revelar miedos, puede revelar deseos, puede revelar traumas incluso, o patrones que están influyendo en no sé qué hacer. Entonces, usualmente cuando una persona no sabe qué hacer, hay algo detrás, porque aquí en China todos sabemos qué hacer para todo, solo nos hacemos. Nos vamos a enfocar en el camino A. Aquí nosotros vamos a sacar obviamente las siete cartas, perdón, y las vamos a ir acomodando. El camino A, la opción A, es la carta 2, 4 y 6. Sí se puede, es complejo porque nuevamente no se tiene el permiso de la persona y usualmente todo se basa en la percepción de lo que nosotros tenemos sobre otras personas. Sí se puede, es complejo, al igual que ¿cuándo voy a morir? Es muy difícil determinar eso, es como si el tarot se bugueara. Entonces, esa parte hay que tomarla y considerarla. Entonces, ahorita te le va a dar. El camino 2. La opción A es ¿qué sucede si fuera un sí? Ah, ¿qué sucede si yo sí voy a mi entrevista de trabajo y decido salirme de trabajar de donde ya estoy?
La carta 2 representaría la energía inicial del camino. Sí, es la 2. La carta 2 representa la energía inicial del camino. ¿Cómo empezaría tu camino si fuese un sí? Puede indicar la energía que se activa, puede activarse una energía de inseguridad, de miedo, de incertidumbre, de emoción, de amor. Y usualmente se activan de 3 a 4 energías o emociones. Siempre en una decisión se activan varias emociones al mismo tiempo o varias energías. La 2 también va a mostrar las primeras consecuencias. Pueden ser positivas o negativas o ambas, pero muestra las primeras consecuencias. Y eso es de cajón y de ley. Siempre que decidimos algo, sea bueno para nosotros o no, tiene consecuencias, positivas o negativas o ambas. Y gracias a que tenemos qué energías se activan y las primeras consecuencias, usualmente podemos interpretar también cómo comienza a desarrollarse la situación. Usualmente aquí vemos en la 2 si el inicio va a ser fluido, va a ser seguro, va a estar desafiante, liberador o transformador. Aquí vamos a ver todo eso en la carta número 2. La carta 4 es el desarrollo del proceso. Es decir, si ya tomé la decisión, si ya entendí la energía que se activa en mí después de tomar la decisión, viene el aprendizaje. La carta 4 habla de aprendizaje. ¿Qué hay que aprender para mantener esa decisión y que sea un sí? El aprendizaje, los retos que aparecerán, también sale ahí, los retos que aparecerán y cómo evoluciona el camino. Esta carta, la 4 es muy, muy importante porque usualmente la carta 2 a veces puede aparecer un inicio muy positivo, muy bonito y muy agradable, como todo en la vida, como una relación, al inicio todo es color de rosa. Y la 4 muestra justo eso, los retos que están apareciendo, los que van a aparecer, todo lo que hay dentro de nosotros y ya nos da un contexto más amplio. Y la carta 6 es el resultado del camino, el resultado del camino. Aquí son ya las consecuencias finales, el resultado probable, consecuencias finales, resultado probable, aprendizaje final y la energía a largo plazo. O sea, cómo se va a ver la situación dentro de 6 meses, por ejemplo.
Cuando nos vamos a la parte de abajo que empieza la carta 3 es ¿qué pasaría si fuera un no? ¿Qué pasaría si fuera un no? Aprendizaje final y energía a largo plazo. Aprendizaje final y energía a largo plazo. Entonces, ¿qué pasaría si fuera un no? Si no decido tomarlo, ¿qué pasaría? Igual, la carta 3 es muy similar a la 2, energía inicial del segundo camino. Pero esta está muy enfocada a qué cambia inmediatamente en comparación y en contraste con la carta 2, qué cambia inmediatamente. Si la 2 es, por ejemplo, el 10 de copas y el 3 es el 9 de espadas o el diablo y la torre, hay un cambio muy grande y radical. Entonces, no es necesariamente que vaya a ser malo, puede que el no sea al final el mejor que el sí, aunque el inicio sea diferente. Entonces, ¿qué cambia inmediatamente en contraste a? ¿Y qué nuevas circunstancias aparecen? ¿Qué nuevas circunstancias aparecen? A veces esta carta usualmente suele mostrar mucho alivio o también muchas dudas, porque dependiendo de la carta 2 es el alivio o dudas. Si la carta 2 es muy positiva, vienen dudas. Si la carta 2 es muy negativa, entonces viene alivio. La carta número 5, el desarrollo del segundo camino. Aquí en la 5 es si el camino inicial se vuelve más estable o se vuelve más complejo. Es decir, si en la 3 me sale la torre, la 5 sería si el camino se vuelve estable o si sigue viviendo por otro lado. O sea, que me sale el diablo, pues ya mejor es un no. En muchas ocasiones puede salir de que el camino se vuelve muy estable y entendemos que hay que pasar un proceso difícil para llegar a la estabilidad. Entonces, usualmente esta carta 5 siempre nos permite entender si trae procesos de aprendizaje, de transformación o de pausa. Procesos de aprendizaje, transformación o pausa. Y la 7 es el resultado del camino, igual que la 6, el resultado del camino, pero este va enfocado a qué consecuencias puede traer. ¿Qué consecuencias puede traer? Y hacia dónde conduce la decisión. ¿Hacia dónde conduce la decisión? Entonces, si en la opción uno, la 2, 4 y 6 suele ser muy negativo, entonces muy probablemente sea que la opción no tenga que ser sí y entonces tenemos que enfocar toda la atención en el camino de abajo. Eso es muy importante. Em, y al mismo tiempo, entender que los dos caminos tienen un inicio, tienen un desarrollo y tienen un resultado. Un inicio, un desarrollo y un resultado. Sí, pueden salir neutras las dos. Y de hecho pueden salir hasta positivas las dos y negativas las dos. Ahí ya justamente nosotros podemos con otras cartas, usualmente se sacan una o dos cartas más por camino para entonces darle un consejo a la persona. Decirle, ah, pues sabes qué, Karin, las dos son muy buenas opciones o las dos son malas opciones, mejor haz esto. Y si las dos son buenas opciones, mejor invierte tiempo en esta porque a lo mejor está más conectado contigo, a lo mejor necesitas aprender algo más, a lo mejor
cualquier cosa. Entonces suele ser o suele ayudar muchísimo en esa perspectiva y se enfoca más. El aprendizaje final del camino. Ese fue el último del 7. El aprendizaje final del camino. Oye, Alex, una pregunta. No sé si me perdí, lo dijiste o no lo dijiste, pero, eh, por ejemplo, las cartas para acomodarlas, ¿vas sacando una carta y la vas acomodando una, dos, tres en el orden que las diste? En el ¿O orden las que vas salen. sacando, Ajá. En el pero orden que las salen vas... de que barajeas. Y la primera es la carta del tema o presente. La 2 es la 2. La 3 va abajo. Y así. Ah, ok, o sea, era lo que me refería. Sacas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pero se leen como nos acabas de dar el orden. Ujú, sí, justo. Ya antes de sacarlas, pues obviamente ya intencionas para qué va a ser y ya vas acomodando. Muchas gracias. No, gracias a ti. Entonces, básicamente es esa. Y de una u otra forma, vuelvo a lo mismo, puede ayudarnos para cualquier tema. Y nosotros podemos cambiarlo. En lugar de que el camino uno sea un sí y el camino 2 sea un no, pueden ser dos caminos diferentes. Ay, es que yo quiero estudiar psicología, el camino uno, yo quiero estudiar gastronomía, el camino 2. Y listo. Y dar exactamente el mismo. Inicio, desarrollo y demás. Y resultado. Entonces, por ejemplo, de que Brandon quiere estudiar psicología o gastronomía, entonces ya le decimos la opción A, que es psicología, te va a pasar esto, vas a encontrar esto, va a suceder esto, te vas a desarrollar así. Opción 2, esto. Y ya que él elija. Y nosotros podemos intervenir dando un mensaje final. Pueden ser un mensaje final con una, dos o tres cartas. Justo psicología, muy bien. Entonces, ya se le da un mensaje final diciéndole únicamente, pues el mensaje de las cartas es elige tal, porque está más enfocado a tu energía del presente, está más enfocado a tus gustos, está más enfocado a tal cosa. Usualmente, cuando son dos decisiones que no son ni sí ni no, siempre, casi siempre las dos decisiones traen tanto cosas negativas como positivas. Eso hay que tomarlo en cuenta, como cualquier cosa en la vida. Y no es que una esté mejor que otra, sino es con qué vibramos más al final. Si es que fueran cosas de más en concreto, perdón. Hay personas que le pegan al mazo, sí, yo le pego al mazo, usualmente. Hay muchos significados y demás. Primero que nada, la mayor parte o la mayoría de las personas le pega al mazo porque tiene mucho que ver con la parte de vibración. Usualmente hay quienes activan su mazo dándole 3 golpes al mazo, una forma de activarlo. Otras personas que trabajan yo trabajo mucho con el Arcángel Miguel, usualmente son 3 golpes porque conectas con la energía de con quien estés trabajando. Va a ir variando dependiendo de cada uno, pero se puede hacer. Otros Ahorita lo que hacen por están costumbre. hablando, ay, No, no te perdón, preocupes. ahorita que están hablando de los golpecitos en las cartas que te han visto en los videos, yo he visto, por ejemplo, en algunos videos, porque no me pierdo tus videos, que sacas cartas y, por ejemplo, sacas 5 cartas. Incluso me he percatado que hay veces que las cartas salen invertidas y las volteas o las acomodas como tú quieres. ¿Esto es parte de la intuición? Sí. Por ejemplo, me acostumbré mucho a leer usualmente de una carta en carta y cuando sale la primera, si con la primera conecto mucho de, pues va por algo muy positivo, entonces yo volteo las cartas para que me ayude más a conectar por lo mismo que voy. Ya si no, las puedo dejar así volteadas, pero es como, más que nada es por la canalización. Entonces, y es muy válido que tú lo hagas. Si tu intuición te dice es que todo es positivo, no tienes por qué decir nada negativo, entonces tú puedes voltearlas, no pasa nada. Gracias. No, gracias a ti. Entonces, eso. No está tan difícil canalizar, la verdad, está bastante sencillo, solo hay que hacerlo pues, todos los días. Em, Les voy a dejar su tarea. La siguiente clase, yo creo que sí nos vamos a enfocar únicamente en canalizar, tanto con el tarot como puede ser con una visualización guiada, no lo sé, o los dos, ahí lo vamos a ver. Yo creo que los dos. Pero les voy a dejar su tarea.
Su tarea básicamente va a ser utilizar estos dos métodos de tiradas, las tres cartas, pasado, presente y futuro, y decisiones, para determinar toda su semana. ¿Cómo va a estar su semana? Para ir determinando Repetir también. otra vez, Alex, porfa. ¿Mandé? ¿Lo puedes repetir, porfa? Ah, sí, 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 sí. Gracias. Que la tarea va a ser utilizar estas dos tiradas, básicamente tirada de tres y tirada de decisiones o caminos, para determinar toda nuestra semana. Sí, tienen que ser tiradas diarias. Las tres cartas usualmente nos van a ayudar a saber mejor y de preferencia si lo hacemos al levantarnos y al acostarnos, porque van a determinar de cómo va a estar el día, cómo estoy iniciando el día, qué va a pasar en el día. El futuro sería qué va a estar pasando en el día. El presente, cómo me levanté, básicamente, y el pasado va a ser pues cómo me acosté, qué pasó ayer. Entonces va a ayudar a determinar mucho el día. Y al mismo tiempo, pues antes de acostarnos, el pasado va a ser cómo inicia el día, el presente va a ser cómo estoy ahorita y el futuro es cómo me voy a levantar. Y al otro día lo repito, y al otro día lo repito y así. No, no puedes dejar la carta de la torre fuera. Y el de las decisiones usualmente va a ser diariamente, especialmente cuando vayamos a tomar alguna decisión no muy trascendental, no muy fuerte, decisiones tal vez un poquito más tranquilas, decir, ah, pues tengo el tiempo de sacar dos caminos, ¿cuál voy a tomar? Y si nos quedamos con un solo camino, decidimos ese y ver qué tanto cambian nosotros o no. Entonces, diariamente nos va a ayudar mucho a canalizar y pues tratar de seguir trabajando lo que es la canalización, que sería lo primero que nos llegue, lo primero que sintamos, lo que pensamos, lo que vibramos, lo que sentimos en el cuerpo, todo. A jugar con el destino, sí, más o menos. Entonces, que nuestra canalización, nuestra mente nos diga, en lugar de interpretar tanto la carta por, ah, pues es que significa la torre cosas negativas. No, solamente lo que llegue. Si yo vi la torre y me llegó tal vez sí algo negativo, pero más cosas positivas, es válido, porque la canalización es quien habló en lugar de la carta. Entonces, eso es importante, eso hay que tomarlo como ley de vida. Si la canalización habla, es prioridad antes que cualquier carta, antes que cualquier método de adivinación, antes que cualquier significado. La canalización es quien tiene la razón. Y para saber si es canalización y no ansiedad, soy cómodo con la canalización. Si después de que canalices, como, ah, pero es que, ¿será que sí? Ya es ansiedad. Al primer, ¿será que sí? Ya es ansiedad. Y listo. Y pues ya durante la semana llevar básicamente o intentar llevar el registro de nuestras emociones, yo creo que sí nos puede ayudar mucho a controlarlas o a entenderlas y a poder llevar mejor nuestras canalizaciones. Sí, también diario la opción A y B, pero especialmente en decisiones tal vez no tan fuertes, digamos, ¿no? O sea, no las vas a sacar para decidir si vas a ir a trabajar o no, por ejemplo. Karen, dime. Una pregunta, Alex. ¿Mm? ¿Lo de la tirada de las decisiones igual debe de ser diario o un día así de normal que Sí, tiene voy que o no ser voy a día. la clase? No, ajá, justo. Mm. Tiene que ser diario, pero con decisiones que no sean, que no involucren un cambio muy grande. Justo como le decía a Ezequiel, de que se levanta y la saca para saber si tiene que ir o no a trabajar. No, pues es que todos tenemos que ir a trabajar, independientemente de qué. Pero ya cosas como, pues me invitaron hoy al cine. No sé, como que tengo dudas de si ir o no, la sacas. Y entonces Ah, en base ok. a eso ya puedes tomar una decisión. Ah, muchas gracias, Alex. No, gracias a ti. Ajá, justo diario, pero cosas sencillas. Entonces, bueno, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Ya canalizaremos en la siguiente clase. Los amo mucho. Se me cuidan. Adiós. Gracias, Alex. Bye.